a Puerto, voy para Mayarín. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí. Hola, saludos y muy buenas. Hoy vamos a conversar en torno a lo que es la educación pública nacional, en el sentido de lo más estructural posible, para poder llegar y alejarnos un poco del partidarismo y adentrarnos fundamentalmente a la ciencia y la tecnología en un mundo de interconectividad, en un mundo donde el lápiz, el papel y el pizarrón, dentro de lo que es el subdesarrollo, ha iniciado el proceso de transformación hacia lo digital. Hay dos mundos, el análogo y el digital. Y también está el mundo del conocimiento. El licenciado Melanio Paredes, ministro de Educación, está con nosotros. Muy buena, Melanio, y bienvenido. Saludos y muy buen momento para adentrarnos en el análisis del problema de la educación. Ahí está la reflexión, en un mundo análogo, un mundo digital. Estamos en pleno siglo XXI y apenas iniciamos el proceso de desmontar el analfabetismo en República Dominicana y ya la velocidad de otra brecha digital nos está tomando el tiempo. Mark Twain decía en el siglo XIX que los sistemas educativos se habían convertido en la modalidad en que las notas del profesor pasaran al cuaderno de los alumnos sin que mediara el cerebro ni de uno ni de otros. Ya Mark Twain, esa figura norteamericana, ese escritor, ícono en aquella sociedad, cuestionaba el papel de los sistemas educativos. En este caso, una sociedad que se convirtió en líder durante el siglo XX en Occidente, en materia del desarrollo industrial, en materia de avances en el orden científico-técnico. Esto nos obliga a revisarnos permanentemente. ¿Y qué es lo que acontece en el caso de la República Dominicana? Que nuestros problemas de el corto, mediano y largo plazo coexisten en el corto plazo. Aquí tenemos unos déficits históricos en muchos órdenes, pero sobre todo en materia educativa tenemos una gran brecha hoy entre aspectos que debimos subsanar, debimos satisfacer en el pasado y que hoy persisten, y los desafíos que nos plantea el siglo XXI, el siglo de las incertidumbres. El tema de la lectoescritura, el tema del razonamiento lógico-matemático, el tema del acceso de los niños y jóvenes a un sistema educativo que satisfaga sus expectativas, sigue pendiente aún en la República Dominicana. Pero Joaquín Brunner decía que además de esos temas de transmisión y adquisición de conocimientos, de dominio de la lectoescritura y de razonamiento lógico-matemático, se suman otros valores presentes en el siglo XXI. El tema de forjar el carácter, el tema de los valores, el tema de la participación, el tema de la transparencia, el tema de la irrupción del conocimiento en tiempo real y de manera horizontal. Entonces, es lógico que nosotros tenemos que examinar lo que son los déficits que hemos arrastrado durante estos años y cómo poder construir atajos para resolver esos déficits y también dar respuesta a los desafíos de una educación cada vez más retadora, porque se trata ya no de un conocimiento que está fosilizado, está en un texto como el Quijote o el Álgebra de Baldor, sino de poder generar en los jóvenes la creatividad, la asertividad para enfrentar la incertidumbre, que es lo que caracteriza el mundo de hoy. De manera que al abordar este tema tenemos que hacerlo de manera cruda y entender que hay déficit que superar y hay una gran brecha que se ha acumulado
que tenemos que simultáneamente acometer para poder construir atajos y lograr que la educación como valor de una sociedad y el único mecanismo de movilidad legítima de los que nunca han tenido acceso a los bienes y a las oportunidades, pueda efectivamente cumplir su cometido. Toda educación debe cumplir con 3 funciones básicas. Primero es que a lo largo de la escolaridad, ya sea de la educación preuniversitaria o universitaria, el sujeto, el niño, el joven, el adolescente, pueda descubrir sus talentos. Ya Gardner hablaba de las inteligencias múltiples. Es muy probable que un niño desde sus primeros años muestre sus vocaciones, sus fortalezas, que le son contaminadas a lo largo de su escolaridad o bien por la imposición de la familia. Tremendo error que tenemos que volver sobre nuestros pasos para corregirlo. Cada niño, cada joven, desde el principio muestra unas inclinaciones que es su vocación. Y hay que explotar esas fortalezas para que pueda sintonizar con su proyecto de vida. El segundo aspecto que tiene que resolver la educación es el de reconocerse a sí mismo y reconocer que tiene a su lado a su semejante con el que tiene que vivir armónicamente, con el que no tiene que competir necesariamente, sino que contribuir para juntos poder lograr un entorno vivible, un entorno en que la lógica ganar-ganar sea la que impere. Ahí está todo el tema de valores, ahí está el tema en que nuestros jóvenes de hoy tienen que sobrepasar el influjo de la casa de Pokémones. El joven de hoy tiene que entender que la convivencia armónica con su semejante implica que él tiene unos derechos y unos deberes y que tienen sentido en la medida en que él también respeta unos derechos y unos deberes de sus semejantes. Y el tercer elemento que debe cumplir toda función educativa es la de que el joven o el adolescente o el adulto adquiera unas competencias y unas habilidades que debe incorporarla de manera creativa y positiva en su proyecto de vida. Y que lejos de convertirse en una presa de la delincuencia o de la vida fácil, lo que él pueda hacer en su devenir como un ente productivo pueda contribuir no solamente al beneficio propio y de sus familias, sino contribuir a la construcción de una sociedad sana, a construir ciudadanía y una vida productiva en la que el beneficio sea de todos, no solamente de un grupo de privilegiados. Entonces, en esa dimensión tenemos nosotros que analizar qué ocurre con nuestra educación, qué ocurre con nuestros sistemas educativos y si estos están cumpliendo esos cometidos básicos. Profesor, es muy difícil para un hombre como usted de las aulas el tema que yo le quiero hacer una pregunta. Usted es un educador. Pero mire qué pasa. Esa escuela pública no está generando para la economía de hoy el individuo que va a disparar el PIB, como lo hace el muchacho del Colegio Loyola, como lo hace el muchacho del Colegio de Itesa. Qué bueno que él a los 2 años y medio tiene un oficio y se va a estudiar y se va a trabajar y termina en INTEC o termina siendo ingeniero industrial. Pero primero, ya a los 16 años, cuando se gradúa de bachiller, ya él produce y mantiene a la mamá. Entonces, eso es imposible transformar la educación del liceo público, de educación pública, hacia ese sendero, hacia politécnicos. Yo quisiera, antes que poder definir un tema crucial, como tú planteas, recientemente y precisamente a través de un contacto que tuvimos en red social internacional, trajimos a República Dominicana a una cubana cuya formación de grado es ingeniera, pero esa cubana emigró a Europa y pudo formarse en 4 años en una función que tiene que ver con la pedagogía social. Pero al mismo tiempo, de una auxiliar pedagógica, esa maestra cubana pudo habilitarse como maestra de enseñanza
básica, enseñanza primaria en Alemania. Y el tema que nos trajo fue interesante porque veíamos un modelo alemán que para algunos, como el caso de los países asiáticos, puede ser autoritario, puede ser muy direccionado. Sin embargo, ese sistema alemán permite que haya una selección natural entre jóvenes que pueden ir a una salida intermedia en términos de su formación profesional o pueden ir al gimnasiado, que no es más que seguir el curso de su vida escolar que le lleva a convertirse en un profesional liberal. Ahora, hay oportunidades. Esa sociedad alemana tiene oportunidades para esos jóvenes que se deciden por una carrera intermedia. Por eso la sociedad alemana es la más cohesionada del mundo. Y especialmente se está hablando de una Europa alemana, porque el modelo ha dado resultados. Una sociedad alemana que no te produce una gran cantidad de profesionales liberales, antes al contrario, un buen técnico electricista, un buen mecánico industrial, un buen plomero, un buen soldador en Alemania puede tener niveles de ingresos similares o superiores a los de un profesional liberal en Latinoamérica. Sin afectar la economía. Sin afectar la economía. Pero la economía da respuesta. La economía tiene crea los empleos suficientes para que ese plomero, ese mecánico industrial, ese soldador encuentre qué hacer. Que no es lo que ocurre con nuestras sociedades. Con los ninis. Con los ninis. Ahí está el fenómeno de los ninis. 600,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es una desgracia. Porque qué expectativa, qué esperanza tú le puedes dar a un joven que quiere ir a Infotep a hacer una carrera intermedia o algún centro de estudio superior, u otros que se van a la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la esperanza de convertirse en contable, en médico, en ingeniero o en abogado. Si hay una sociedad que no responde al final del recorrido, al final del viaje de su formación, no responde a esas expectativas. Por eso yo pienso que al tomar decisiones a nivel de qué planificamos como el producto de nuestro sistema educativo, qué deseamos tener hacia futuro, lo primero que hay que definir es qué tipo de sociedad y qué economía va a garantizar, va a asegurar los puestos de trabajo para que todo el esfuerzo y la inversión que se ha hecho en esos años de escolaridad tenga sentido. Mire, la sindicalización, el tema de la partidarización, el tema de la lucha presupuestaria, el tema de la ciencia y la tecnología, vinculado a fenómenos de posguerra ya superados, al tema de el parasitismo, el tema de la incomprensión de lo que es la seguridad social ante un salario respecto del maestro. Sí, son todos temas avasallantes. Y por eso he dicho que nuestros problemas del corto y mediano y largo plazo coinciden en el corto plazo. O sea, tú no puedes pedir que tengamos un sistema de seguridad eficiente con policías ganando los salarios que ganan. Tú no puedes tener un sistema educativo de calidad con maestros que son formados en nuestra universidad autónoma y que accesan por primera vez a una biblioteca cuando llegan a la universidad. Durante todo el recorrido anterior, ese potencial y futuro maestro no ha tenido acceso a la lectura, no ha tenido acceso al libro. Y peor aún, en un escenario como el actual, en el que la información está a la altura de un clic en un teléfono inteligente, también las condiciones análogas en que vive ese potencial o futuro maestro no le permite acceder a esas informaciones. Y es cierto que la sola información no es conocimiento. Para que toda esa información que está disponible en la nube la podamos transformar en conocimiento, tiene que intervenir el razonamiento, el pensamiento. Por eso la educación no tiene sentido si no es para que aprendamos a pensar. Y ahí entonces tenemos que pensar y tenemos que reflexionar sobre los 7 saberes que planteaba el pensador Edgar Morin, que están presentes en el mundo actual. Y el primero de esos saberes es asumir el conocimiento del conocimiento, que no es más que aprender a aprender. Y para aprender a aprender, lo primero que tenemos que hacer es aprender a desaprender. Hay una serie de mitos, hay una serie de ilusiones,
Hay una serie de errores alojados en la mentalidad porque nos han llevado a ello, que tenemos que romper con eso para aprender a aprender. Hay valores nuevos, hay instrumental nuevo para acceder a ese conocimiento. Y naturalmente, todo este proceso tiene que implicarse, tiene que vincularse con las oportunidades que ofrece la sociedad de hoy. No solamente la sociedad local, sino la sociedad global. Por ejemplo, el Infotep no puede formarte un técnico en cualquier rama que no tenga la posibilidad de que una sociedad como la nuestra, con una tremenda vocación migratoria, ese técnico que formamos hoy no vaya a trabajar en lo que fue formado en cualquiera de las metrópolis mundial y remesar recursos a su país, que es la famosa importación de cerebro que nos afectó durante los años 80 y 90. Entonces, el técnico que forma Infotep, y fue un esfuerzo que hicimos durante nuestro paso por esa institución del año 2004 al año 2007, tiene que ser un técnico de clase mundial. ¿Y cómo lo logramos? Nosotros pudimos establecer que el Infotep es una institución de clase mundial y la sometimos a un proceso para adquirir la ISO 9001, de manera que sus procesos formativos, el itinerario de formación se acogiera a criterios de calidad. De manera que ese técnico que se forma en el Infotep pueda perfectamente desarrollar sus tareas. Si migra del país, pueda ser reconocido a través del catálogo de formaciones en Alemania, en Estados Unidos, en España o en Panamá. Y son también de los elementos que tenemos que incorporar al planificar qué queremos hacer con la educación y la formación en República Dominicana, porque ya no estamos solos. Es una sociedad interdependiente, es una sociedad donde se dan flujos migratorios permanentes y todo eso tiene que entrar en el plato del diagnóstico y el planeamiento que hagamos hacia futuro. Mire, profesor, tenemos que ir a una brevísima pausa. Se quiere 4%, se quiere mayor PIB para salud, se quiere mayor PIB para educación, se quiere más escuelas, se quiere muchas cosas, pero siempre una presión tributaria moderada o baja. Hay mucha producción de riqueza, pero también hay mucha desigualdad. Y entonces esa desigualdad genera la estratificación. Entonces, dentro de esa estratificación hay un problema fundamental que se debe abordar antes, desde nuestra opinión, que usted como experto lo tendrá la oportunidad de dilucidar y explicar, que es el tema del impuesto a la Internet. En una sociedad global podemos hacer todo lo que queramos hacer, podemos incluir todo el dinero que podamos incluir, pero si no tenemos la posibilidad si castigamos al conocimiento con impuestos, no vamos a tener el ciudadano global, o vamos a tener un habitante análogo, no un ciudadano global. Pausa, regresamos, estamos conversando con Melanio Paredes. Con Melanio se puede hablar mucho de todo. Pausa, no se vaya. Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida.
que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. El concepto de república digital es más bien un concepto de ciudadanía global que no lo genera la sociedad dominicana más que un sector. El 1% de la población más rico se traga el 99% de toda la producción del PIB nacional de lo que tributan. Es decir, el 4.5 millones de personas, 5 millones incuantificable, está ausente de esa república digital. Castigar con un impuesto a la internet es decirle al ciudadano análogo, al jovencito análogo, que no va a tener acceso en los próximos años, y entonces se está generando una brecha. Muy aguda tu comentario, Juan Carlos. Tenemos que decidir qué país queremos y en qué contexto nos movemos hoy. República Dominicana es una isla o parte de una isla. O sea, somos parte del trasiego o aquello que vos hablaba de la frontera imperial, el Caribe frontera imperial. Esa es una condición que nosotros no estamos aprovechando. República Dominicana fue punto de entrada a Occidente en los siglos XVI, XVII y siguiente. Y esa potencialidad que tiene sentido hoy, con todo el comercio marítimo interoceánico, con el hecho de que lo importante en la economía global es la posibilidad de colocar el producto en un tiempo oportuno en cada uno de los mercados, lo estamos desaprovechando. Pero el tema de las telecomunicaciones es fundamental. Estamos en el centro de América, estamos en el punto intermedio entre Sudamérica, Norteamérica y todo el Caribe. Europa. Y esas condiciones particulares las desaprovechamos. Conozco de proyectos importantes en materia económica que tenemos que asumirlo en todos los ámbitos. O sea, es un desaguisado que nosotros pretendamos grabar lo que es una potencialidad que tenemos que aprovechar. Que es un derecho humano declarado por la UNESCO. Y es un derecho humano fundamental. O sea, señores, si hoy el conocimiento no puede ser un monopolio, si está disponible y es horizontal, aprovechemos esa posibilidad. República Dominicana, como muchos países llamados tercer mundo antes, tuvo que sufrir la limitación que implicaba el acceso a ciencia y tecnología. Y tuvimos que guiarnos con lo que las metrópolis nos mandaban a través de un texto impreso o con una transferencia limitada de tecnología. Hoy no. Hoy podemos acceder en tiempo real a esos bienes que ya no son locales o exclusivos, son bienes y valores universales. Y nosotros tenemos que aprovecharnos de eso para construir atajos. ¿Cómo nuestros déficits históricos podemos darle solución y al mismo tiempo ponernos en la punta del desarrollo científico-técnico mundial? Precisamente a través del conocimiento. Entonces, cuando nosotros discutamos aquí el tema de la fiscalidad, con pacto o sin pacto, ojalá que sea un pacto, porque desde la irrupción de la democracia moderna, Rousseau habló del pacto social. Y en ese pacto social implicaba que tú estás en capacidad de dar y que tú tienes derecho a recibir. Y en República Dominicana eso no está claro. En República Dominicana tenemos impuestos que son regresivos, impuestos que lo pagan los que tienen peor poder adquisitivo. Y aquí no podemos tener salarios mínimos de 7,000 pesos y al mismo tiempo coexistiendo con salarios de ejecutivos en el sector privado o el sector gubernamental de cientos de miles de pesos. ¿Quién va a pagar la vida pasiva de nuestros trabajadores hoy? ¿Quién va a cubrir, quién va a financiar
a esta sociedad que hoy está produciendo riqueza. Eso no está claro, porque el propio régimen de la seguridad social está entrampado. Y esos recursos, hay sectores privilegiados que hoy están aprovechándose de él y están cercenando la posibilidad de que esos recursos podamos aprovecharlo, lo que hoy estamos produciendo riqueza. Entonces, eso tiene que resolverse con la fiscalidad. Aquí hay que definir quién paga, quién financia la riqueza que creamos todos y a quién se grava. Si se grava el beneficio, si se grava la ganancia y no el consumo. Entonces, son los temas que nosotros tenemos que definir. Y además, aquí hay que apostar a los sectores. ¿Cuál es el sector en que nosotros decidimos crecer? Ese sector, el viejo sector industrial, es el sector de zona franca, es el sector del conocimiento. Aquí tenemos que definir cuáles son las profesiones que vamos nosotros a promover hacia el futuro. Aquí hay que ver si en el 2020 nosotros vamos a necesitar contadores, o vamos a necesitar abogados, o vamos a necesitar ingenieros, o vamos a necesitar gestores del medio ambiente, o vamos a necesitar gestores de la transparencia, o si vamos a necesitar gestores de la conservación de los recursos naturales, de la agua sana. Entonces, es importante que podamos hacer una elección y eso lo podemos hacer hoy, grabando a aquellos que se han beneficiado simplemente del capital rentista y promoviendo y dando y creando las condiciones para aquellos innovadores, para aquellos emprendedores de nuevas formas de sobrevivencia económica y que al mismo tiempo puedan generar empleos decentes, empleos dignos a la sociedad dominicana. Mire, profesor, en el mundo del capitalismo, que es virtuoso, se da el sentido de los suplidores y de los intermediarios. Entonces, en una sociedad global, plantearse el pizarrón, plantearse la tiza, o sea, es absurdo desde la concepción moderna o de la productividad del capitalismo moderno, no necesariamente el capitalismo salvaje, que un muchacho salga graduado, licenciado en ciencia política de la UAS, y específicamente de la UAS que tenemos que tocar porque el otro es una escuela privada que tú la compras y la pagas. Entonces la educación ha pasado a ser mucho negocio para el sector privado. Entonces el sector privado forma lo que necesita, pero el sector público no puede estar en eso. Entonces el tema eso de los suplidores, del papel, o sea, en un mundo de hoy hablar de que me gradué con un pizarrón, como que no le luce mucho a una sociedad que quiere salir del analfabetismo. Tú pones de nuevo el dedo sobre la llaga y todo esto tiene que ver con un sistema pernicioso de privilegios que nos viene de la conquista y que a pesar de los avances democráticos que hemos logrado, perviven. Efectivamente, hay un valor fundamental en la sociedad hoy que es el de la transparencia. Aquí no hay forma de que se pueda explicar por qué hay grupos de familias que siguen usufructuando a sus anchas el presupuesto nacional. Y por qué aquí hay medidas que han sido saboteadas. Y me perdonan los amigos que nos ven y nos escuchan, porque ponga un ejemplo personal. El planteamiento que hice durante la gestión educativa 2008-2011 implicaba un salto radical en la forma de abordar los aprendizajes y de aprovechar los medios instrumentales para ello. Nosotros nos planteamos un programa integral de multimedia para los aprendizajes, que implicaba disponer en el aula de clases modelos en ciencias o en matemáticas, de ensayos virtuales que no implicaran tener que adquirir en el mercado bienes que el presupuesto de educación en ese momento no estaba en capacidad de resolver. Pero que sí, bajando del satélite una clase modelo de química, de física o de biología, no solamente aprendían los alumnos, sino también que aprendía el profesor en condición de monitor para darle seguimiento a esa clase, que se seguía a través de un plasma que colocamos en unas 1.600 escuelas en el sistema educativo dominicano, o a través, si no podíamos tener
y disponer de banda ancha o de acceso al satélite en tiempo real a través de una clase diferida con el uso de un DVD que pudiera ponerse en el aula. Eso fue bloqueado y saboteado. Y el texto integrado que nosotros en su momento implementamos y llevamos al sistema educativo en el año 2010 fue satanizado. ¿Por qué? Porque ese texto integrado tenía un hipervínculo que permitía al maestro y al alumno acceder desde la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos hasta las mejores fuentes de información fresca y actualizada que hoy dispone el mundo, con un conocimiento que ya somos capaces de acceder a él de manera horizontal. ¿Y por qué se bloqueó y por qué se saboteó esa iniciativa? Porque entraba en conflicto con esos suplidores tradicionales que se adueñan y se apropian de los presupuestos de las instituciones públicas. Y porque era preferible para esos sectores que los alumnos, como va a ocurrir ahora en esta transición en el inicio del nuevo año escolar, tuvieran que comprar el texto tradicional con conocimiento fosilizado en 1,000 y 1,300 pesos en el mercado y no acceder a un texto gratuito en la mano, puesto por el Estado en la mano de más de 1 millón de alumnos con un conocimiento que ya no es monopolizable. Mire, profesor, así es, así es. Como usted plantea es lo correcto, así es, hacia allá es. Mire, profesor, nosotros queremos comprometerle para hacer a partir del lunes próximo un programa sobre la ley de partidos políticos, sobre la democratización de los partidos políticos, sobre la desmovilización y la necesidad de constitucionalizar los partidos políticos, sobre el proceso de iniciar una discusión de garantías internas en los partidos políticos, a partir de que ninguno de los partidos políticos o fue muy sectorizado la selección, que no fue elección, y que eso impide el desarrollo y el disparo del PIB en educación por el tema de las tensiones sociales, el tema de la partidarización y el tema de la politización de todo el proceso educativo, social, económico, cultural de la República Dominicana. Y entonces queremos hacer con usted la próxima semana una semana completa, pero de política y de política institucional. Con gusto, yo pienso que estos espacios, y saludo tu iniciativa, Juan Carlos, son clave para que abordemos los temas trascendentes de la agenda nacional, como contrapeso al imperio de la trivialidad y la lisonja, que es lo que vemos en la mayoría de los medios tradicionales. Ahora promoviendo el cambio de persona, no el cambio de la sociedad. Gracias, profesor. De manera que a tus órdenes, y es un placer poder compartir con los amigos televidentes en espacios como este. La semana que viene completa sobre ley de partido político y garantía. Estuvimos con el profesor Melanio Paredes. No se vaya, nos vemos mañana. Mañana vamos a conversar con Franklin García Fermín sobre este mismo tema de educación. Toda la semana, recuerden, nosotros tratamos el tema completo de un tema específico. Esta semana, educación. Chao, bye, bye, bye. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan